Ok, bueno, vamos a ver granulomas. Un granuloma es una inflamación crónica, pero no es cualquier tipo de inflamación. Es una inflamación que se va a dar única y exclusivamente ante procesos complicados de erradicar, vamos a decirlo así, ¿sí? Con complicado de erradicar se refiere a un todo. Por ejemplo, pueden ser infecciosos totalmente, como tuberculosis, por ejemplo. Sí, la tuberculosis o las micobacterias en general son microorganismos dificilísimos para el sistema inmune atacarlos, porque de entrada son intracelulares, pero son micobacterias. Entonces, está muy difícil para el sistema inmune hacer eso. Ok, los virus también son intracelulares, sí, pero tienen proteínas y hacemos anticuerpos IgG contra los virus relativamente pronto, en cuestión de días. El detalle con las micobacterias es que no hacemos anticuerpos, ¿sí? No hacemos IgG contra esas micobacterias y aparte son intracelulares, esto es una chinga. Por lo tanto, como no se pueden eliminar de forma, digamos, convencional, hacemos un granuloma. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de granuloma tenemos ante agentes endógenos o exógenos? Endógenos, por ejemplo, algunos anticuerpos en artritis reumatoide, y entonces hacemos una inflamación también y también hacemos granulomas, un tipo de granuloma en específico. Algunas otras enfermedades autoinmunes también generan granulomas, como sarcoidosis, por ejemplo, y algunos granulomas son granulomas de tipo a cuerpo extraño, ¿sí? Aún algo que se quedó atorado dentro del cuerpo, es reconocido como extraño, pero es muy grande para eliminarlo, entonces hacemos un granuloma. El ejemplo más característico de esto, a ti te llega un paciente con una herida profunda que agarró músculo, ¿qué es lo primero que haces antes de, bueno, cómo suturas? Chinga, nunca han hecho una sutura profunda. Nunca han suturado nada más que piel. Tampoco han entrado en ninguna cirugía. Sí, ok, en una cirugía, ¿cómo suturan cuando cierran? Por capas. Es correcto, por capas. Y a las capas profundas, ¿también citas a tu paciente a 7 días para quitarle los puntos? No, se les ponen las suturas que son absorbibles. Ok, esas suturas que son absorbibles por medio de un proceso inflamatorio. Pero son muy grandes. Sí, es una sutura, a fin de cuentas, es muy grande para que un macrófago llegue y se lo come. Entonces, como no puede solo, forma un granuloma, ¿no? Que se llama granuloma de cuerpo extraño, una condición, digamos, esperada, ¿no? Entonces, un granuloma tiene como característica el tener al centro, generalmente, o necrosis o el material que vamos a eliminar, ¿sí? Luego vamos a tener un collarete de histiocitos. No son cualquier histiocitos. Bueno, cuando hablo de histiocitos, hablo de macrófagos, son sinónimos. Entonces, estos histiocitos no son, digamos, normales. Cambian su estructura para volverse histiocitos epitelioides. O sea, de una forma similar a un epitelio. ¿Por qué? Porque de entrada queremos encapsular un algo ahí adentro, ¿sí? Dejarlo metido y que no salga. Los macrófagos que ustedes conocen normalmente son así, ¿no? Son redondos. Entonces, como son redondos, pues está difícil que se peguen o que se adhieran entre sí, entonces ciertos microorganismos podrían entrar o salir. Queremos que eso no pase, entonces los macrófagos cambian su estructura para tener unas prolongaciones similares a las que hacen las células epiteliales. Si recuerdan las uniones que tenían las células epiteliales, ¿sí? Se vuelven más o menos así y entonces como que permite una mejor adherencia, ¿no? Entonces por eso se vuelven macrófagos epitelioides. Después de esos macrófagos epitelioides hay un collarete de linfocitos, ¿sí? Y ya después algunas otras células cualquiera, ¿no? Pero en general esa es la estructura de un granuloma, a grandes rasgos, pero vamos a ver que hay diferentes tipos de ellos. El primero de ellos, o más bien la estructura es esta. Comparen todo esto que vemos aquí al centro, es necrosis. Luego tenemos esta parte que se ve como rosa, son donde están los histiocitos epitelioides. Tranquilos, si no los logran ver, no se preocupen, yo tampoco, de hecho, por el aumento,
pero el chiste era que vieran todo el granuloma, ¿no? Y después, esta parte que ustedes ven muy morada es el collarete de linfocitos, por eso se ve muy morado, porque son puros linfocitos, ¿no? Y ya, fuera de ello, pues ya cualquier otra célula inflamatoria está bien. Pero, además de eso, hay unas células que son estas de aquí, ¿sí? Estas de aquí, que se llaman, como son muy grandes, pues así les llamamos, células gigantes. Como tienen muchos núcleos, multinucleadas. Así se llaman, células gigantes multinucleadas. Estas células gigantes multinucleadas son un conjunto de macrófagos. O sea, varios macrófagos pegados entre sí, ¿sí? O sea, varios macrófagos se unen para comerse un algo. Yeah, ¿no? Eso es lo que hacen en general. Entonces, así surgen las células gigantes multinucleadas. Tenemos diferentes tipos de células gigantes multinucleadas, ¿sí? O sea, tienen un nombre y cada célula gigante multinucleada es como características de ciertas enfermedades. Por ejemplo, si yo digo células gigantes de tipo Langhans, van a saber que son de tipo Langhans porque sus núcleos se ordenan en forma de herradura, como estas de aquí, y son características de enfermedades por micobacterias, como es tuberculosis y como es lepra, ¿sale? Y así. Así es que lo que van a hacer ustedes es entrar y googlear, no lo busquen en el Robbins porque no lo van a encontrar, los diferentes tipos de células gigantes multinucleadas, cómo se ven y en cuál enfermedades son más comunes. Hay tablas ya hechas, ni siquiera ocupan hacerla ustedes, ¿vale? Ok, buscan la imagen, descargan la imagen, la ponen de fondo de pantalla en su teléfono, próxima clase, paso lista y me enseñan su fondo de pantalla de su teléfono. ¿Ok? Es real, el chiste es que se las aprendan todas. Tranquilos, no es como que sean 100 células diferentes, son como 10. Entonces, es fácil de aprendérselas, pero sí me interesa que se las aprendan, porque muchos reportes de patología, yo les pongo así, con células gigantes multinucleadas de tipo Touton, y entonces tú tienes que saber qué rollo, ¿sale? Porque por si no te has dado cuenta, no es como que en mis clases te zampe todo el Robbins, porque no es así. Te zampo lo más importante y te digo lo que te va a llegar a ti, porque muchos reportes de patología te van a llegar a ti, médico general, antes de al especialista, y tú tienes que saber, células gigantes de tipo Touton. Ok, entonces lo voy a mandar al gastropediatra porque yo no sé qué hacerlo. Sí, pero al menos sabes a dónde lo tienes que mandar. Entonces, bueno, esa es la tarea. Ok, buen punto. Sí, espérame. Ok, bien. Solo quería asegurarme que no tuviéramos tutor en este momento. Ya, nada más. Pero bueno, esa tarea de las células gigantes multinucleadas va a ser la tarea. Luego, vamos a ver los diferentes tipos de granulomas. Tenemos un tipo de granuloma que es el granuloma sarcoide. El granuloma sarcoide tiene como característica que, por ejemplo, este es el granuloma, ¿sale? Y no hay un collarete de linfocitos, ¿sí? Uno esperaría ver aquí el montón de linfocitos, no lo hay. Si no hay collarete de linfocitos, es un granuloma de tipo sarcoide, ¿vale? Es el único granuloma que no tiene este collarete de linfocitos y eso es lo que lo vuelve importante. De ahí en fuera, sí puede tener células gigantes multinucleadas, como se ven aquí, pero más importante, no hay collaretes de linfocitos. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En sarcoidosis, por supuesto, porque sarcoidosis. En sífilis también lo vamos a encontrar en la parte no activa de la misma y en síndrome de Sézary, por ejemplo. Luego, granuloma de tipo tuberculoide es uno de los granulomas más comunes visto en México. Es un granuloma en donde el centro es necrosis. Tú ahorita ya sabes que es necrosis gaseosa lo que vamos a observar, pero tranquilo, histológicamente vamos a ver necrosis, no hay forma de diferenciarlo. Luego, los histiocitos epitelioides y algo característico, células gigantes, en este caso de tipo Langhans. Estas células gigantes de tipo Langhans tienen una forma de herradura
y su collarete de linfocitos, eso sí. Es una característica de los granulomas de tipo tuberculoide, aparte de las células gigantes de tipo Langhans, es que no tienen una forma bien definida, o sea, son muy irregulares. Algunos son redonditos, otros son ovalados, otros no tienen forma de nada. Eso es un granuloma tuberculoide, ¿sí? Ojo que muchas veces en los reportes de patología ponemos inflamación crónica granulomatosa con presencia de granulomas tuberculoides y células gigantes de tipo Langhans. La mayoría de los médicos agarran el reporte. No, tuberculoides. Tiene tuberculosis, doña. A la señora se le está cayendo la nariz y las orejas, pero como leyeron tuberculoides, dicen, no, tiene tuberculosis, oiga. Le voy a recetar, sí, todo su bonche de medicamentos, en 6 meses sale y vuelve la paciente ya sin oreja porque nunca le diste el tratamiento para la lepra. Eso es lo que tú tienes que saber. Dice tuberculoide, no significa que el paciente tiene tuberculosis. Muchos diagnósticos en medicina se hacen en conjunto y de la mano, o sea, el patólogo, el radiólogo, el endoscopista, el médico general, el médico especialista, etcétera. ¿Vale? Si tú ves que el paciente tiene todos los datos de lepra, ves que tiene inflamación crónica granulomatosa con granulomas de tipo tuberculoide, dices, con madres, o sea, tiene lepra, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahora, tú dirás, bueno, es que es lepra, también no es como que sea muy común. Y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Si tú lees estadísticas o epidemiología de lepra en México, te vas a dar cuenta que no es una enfermedad común en México. En Hidalgo sí. Hidalgo me parece que si no es el primero, es el segundo estado per cápita con mayor caso de lepra que existen. Entonces, tú sí es muy probable que veas pacientes con lepra. Yo en mi vida he visto un paciente con lepra, esa es la verdad, pero yo hice todo lo que fue medicina general en Nayarit. Entonces, aquí ya me ha tocado ver varias enfermedades o diagnosticar varios casos de lepra, pero porque aquí sí es común, entonces sí te van a tocar. Luego, granuloma en empalizada. El granuloma en empalizada se llama en empalizada porque tiene forma de empalizada. Y ya, ¿no? Así saben que es una empalizada. Porque si no, pues ¿cómo le van a hallar forma de empalizada si no saben qué es? Como una pared. Ok, bueno. ¿Como una qué? Como una pared de palos, la que hacían antes, para rodearla. Sí, eso es, como una pared de palos. ¿Han visto Corazón Valiente? Chinga, ¿qué ven en la tele entonces cuando ven películas? 50 sombras de Grey, eso es madre. Bueno, todo el mundo ha visto alguna película de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cualquiera de las muchísimas que hay. Ok, en las películas de la Primera Guerra Mundial están las, ¿cómo se llama? Las trincheras, que eran hoyos en donde te metías para cubrirte de las balas. Y enfrente de las trincheras ponían unos palos, ¿sí? Les hacían punta, ¿no? Con una navaja y ponían unos palos por si se venía el enemigo, se encajaran en los mismos palos o pues de menos los detuvieran un poquito. Eso es una empalizada. ¿Ok? Bien, habiendo dicho eso, yo no le puse el nombre, así lo llamaron. Dijo, parece que hacen empalizadas. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los otros granulomas, los histiocitos aquí se ven alargados. Y entonces parece que hace esto, como una empalizada, ¿no? Y ya por eso se le llama granuloma en empalizada, ¿vale? Los granulomas en empalizada suelen tener colágeno adentro, por lo tanto, la afección se va a dar directamente en enfermedades que se asocian con una alteración en el colágeno. Algunas de estas pueden ser hereditarias o congénitas y otras de ellas adquiridas, como el granuloma anular, la necrobiosis lipoídica, algo sumamente común en nuestro medio México al tener tantos pacientes con obesidad, y artritis reumatoide, que es una enfermedad del autoinmune de las más comunes en mi país. Luego tenemos un granuloma supurativo. El granuloma supurativo, tal cual su nombre lo dice, si dice supurativo, es un granuloma con pus. Y ya, no tiene chiste. Entonces vamos a encontrar un granuloma y al centro del granuloma vamos a ver pus. Y seguramente tú ya recuerdas que lo que conocen todo el mundo como pus, en histología lo vemos como un montón de neutrófilos y células muertas. ¿Sí, no? Eso es pus. Pues eso
lo que vamos a ver en medio del granuloma. Este tipo de granulomas, de entrada tú le dices, si tú escuchas su curativo, dices, tiene que ser algo que haga pus. Uno identifica, espérame un poquito. Oye. Bueno, ya. Entonces, quedamos con un granuloma supurativo. Entonces, tiene que ser a fuerza algo purulento. Cuando tú piensas en algo purulento, estás pensando en bacterias, ¿no? Que tengan la capacidad de hacer pus, bacterias supurativas. Pero en este caso no, porque una bacteria es fácilmente reconocible por el cuerpo, fácilmente reconocida por el médico y fácilmente tratable, ¿no? Todos nosotros somos expertos en tratando enfermedades infecciosas, bueno, bacterianas, ¿no? Todos ustedes van a ser muy buenos tratando enfermedades bacterianas y sobretratando, por supuesto. Pero en este caso no. Como tiene que ser a fuerza una infección muy difícil de erradicar, tiene que haber pus, pero pues, va a ser un granuloma porque va a ser difícil de erradicar. Eso lo único que nos va a dejar es que tengan que ser hongos. Los hongos pues son microorganismos difíciles de erradicar, muchos de esos son grandes, un macrófago a veces no puede comerse un hongo porque las cifas las cápsides suelen ser muy grandes. Entonces, este tipo de granulomas solemos encontrarlos en infecciones micóticas profundas. Cromomicosis, esporotricosis, blastomicosis, micetomas, ¿vale? Tenemos micetomas, tenemos esporotricosis, si te fijas, sigue como una línea que es básicamente los canales linfáticos, ¿no? Y esto es esporotricosis, blasto y cromomicosis, que todas son micosis pues básicamente profundas, micosis también de difícil tratamiento, micosis que uno esperaría no encontrar en Hidalgo, porque seguramente ustedes ya saben cuando llevaron sus clases de micro que son enfermedades de zonas húmedas y calientes, ¿no? Tropicales, o sea, es común encontrarlas en Campeche, Veracruz, la costa de Oaxaca, Chiapas, pero aún así en Hidalgo, ¿por qué no sé? Tal vez sean de exportación, pero he encontrado varios casos al respecto. Luego, uno de los tal vez más comunes es el granuloma de tipo cuerpo extraño. El granuloma de tipo cuerpo extraño tiene unas células características, o sea, células gigantes, que pues así se llaman, células gigantes de tipo a cuerpo extraño, ¿no? Y ya, entonces es relativamente común que a ustedes les lleguen reportes que digan con inflamación crónica granulomatosa de tipo a cuerpo extraño. Ojo, cuando yo digo de tipo a cuerpo extraño, no siempre significa que es un cuerpo externo, que es lo que casi todo el mundo en medicina entiende. Dice, cuerpo extraño, no mames que se le habrá metido. No, no es así.
Cuerpo extraño es cualquier cosa, puede ser endógeno, pero algo que no reconoce el cuerpo. Por ejemplo, un quiste epidérmico. Son relativamente comunes los quistes epidérmicos. Hace un quiste y se llena de queratina al centro. Si ese quiste se rompe, el cuerpo va a reaccionar hacia esa queratina que está dentro y va a hacer una reacción de tipo a cuerpo extraño. Y es un material endógeno totalmente, pero ese tipo de reacción. Ahora, muchas veces podemos los patólogos decir cuál es el material, ¿no? Entonces yo pongo inflamación crónica granulomatosa de tipo a cuerpo extraño y entre paréntesis hilo de sutura, algo sumamente común, o material vegetal, o aceite. Tú dirás, chinga, aceite, sí, aceite. En la actualidad ya no es tan común, pero hasta hace unas 2 décadas era muy común encontrar algo que se llama enfermedad por modelantes, ¿no? Que eran, bueno, la gran mayoría eran mujeres que se inyectaban, pues, aceites para aumentar el tamaño de los glúteos, etcétera. En la actualidad ya pasa cada vez menos porque pues, ha avanzado mucho la medicina estética, ¿no? Entonces, el material que damos que puede ser exógeno y endógeno, exógeno también en tinta de tatuajes, en astilla, pero endógenos, el pelo, la queratina, el calcio, por ejemplo, este tipo de granulomas los podemos ver en enfermedades por calcio, por depósitos de calcio o por gota, por ejemplo. Y lo que vemos es esto, es un granuloma, generalmente están muy deformados, pero lo que es muy característico son este tipo de células gigantes, ¿no? Son células gigantes multinucleadas, los diferentes núcleos se pegan entre sí como una bolsa de canicas en general, y pues están adyacente a un material extraño. Por ejemplo, esta cosa que tú ves aquí como un V es el cuerpo extraño, es la punta de una astilla, ¿vale? Entonces, si te fijas, estas células gigantes, o muchos macrófagos se pegaron para empezar a rodear esto y comérsela. Obviamente, todo va a depender de qué material es, ¿no? Es una astilla, bueno, ¿la podemos quitar? Pues sí. ¿Cuánto va a tardar? No sé, tal vez años, ¿no? O por ejemplo, hay materiales que el cuerpo intenta comérselo, aunque sea básicamente imposible, y ya nada más lo encapsula y ya. Por ejemplo, el metal, ¿no? El metal, vamos, no somos Wolverine para absorber metal, entonces el cuerpo no puede comerse el metal, entonces nada más lo que hace es encapsularlo y ya. Y una vez encapsulado no pasa absolutamente nada, ¿sí? Por ejemplo, seguramente has visto casos de pacientes que tuvieron esquirlas de una granada o un balazo, ¿no? En donde la bala quedó en un área complicada, ¿sí? En donde dices, no mames, para entrar tengo que abrir más y voy a dañar al paciente, mejor ahí se la dejo. Eso de que salen las películas en donde le quitan la bala y ya se cura el paciente, no es cierto, ¿no? Es más, no tiene ni chiste quitar la bala, a menos que la bala esté en un lugar que vaya a sangrar, ¿no? Si la bala agarró el hígado, pues sí, tienes que abrir al paciente, sellar en donde estaba la bala y si te la encuentras la sacas. Pero si la bala quedó en medio del muslo, pues ahí la dejas. Puedes moverte, sí, puedes caminar, sí, ahí se la dejas. Y entonces el paciente ahí anda viviendo feliz con su bala, ¿no? Le dices, obviamente, oiga, le dejamos la bala, para que cuando vaya al aeropuerto y suene, y, ay, es que tengo una bala en la pierna. Y el polineta, sí, a ver, pásale por aquí, pasa la pierna. Ah, nomás, sí se ve bien chingona, pinche bala. Dice, sí, a huevo, es mi recuerdo de México. Ah, no más, qué mamalón. Y ya, ¿no? Bueno, es mi recuerdo de Catepec, o no sé qué lugares estén feos por acá. Digo, Pachuca está, bueno, bastante tranquilo en general. O al menos eso creo. ¿No? Entonces, bueno, o sea, el metal no puede hacer eso. Por ejemplo, algo que sí es muy común en nuestro rubro es que tú estás de guardia, ¿no? No sé, usted ya eres médico general, pero no sé, trabajas en Cruz Roja o en algún hospital así chiquito y tú eres el de triage y te llega un paciente que le duele la madre el ojo y que es soldador, ¿no? Todo el mundo sabe que los soldadores, todos conocen las caretas que se ponen los soldadores, sirven para 2 cosas. Uno, que la luz no los ofusque, pero lo segundo y más importante es que no suelte una rebaba de metal. Rebaba, así se llama, que es pedacitos de metal muy chiquitos y muy delgaditos que se les pueden incrustar en los ojos. Y pues como es metal y es una artilla y está puntiagudo, se encajan y pues no se lo pueden quitar. Se lo intenta quitar con el dedo y se lo meten más, ¿sí? Entonces, aún
que todos los soldadores del mundo saben ese rollo. Todavía hay algunos pulmón, evitar su trombosis y su tormenta de citocinas. Esos son los tratamientos que estamos buscando, ¿no? Por lo tanto, tenemos fiebre. La fiebre, ya sabemos que es fiebre, sí, es una respuesta a pirógenos. Casi siempre pues, son pirógenos endógenos, como la interleucina 6 o el factor de necrosis tumoral, pero desde luego que tenemos pirógenos exógenos, ¿no? Vamos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una doña que se metió a Walmart y dijo, voy aquí en corto de rápido, nomás voy por una crema, ¿sí? Y llevaba su morrito de 8 meses y dijo, lo voy a dejar en el carro, no hay pedo, que al cabo que en lo que voy y vengo. Sí, lo dejó en el carro, se metió en chinga la doña al Walmart, en el Walmart se encontró a una amiga, sí, la amiga le dijo un café y le dijo, no, es que tengo a mi hijo. Ay, no manches, bueno, lo pedimos para llevar, y como quiera la doña en lo que entró a Walmart, pagó, se chingó su café, se tardó unos 40 minutos, ¿sí? A partir de los 20 minutos, un auto en el rayo del sol empieza a aumentar la temperatura, un auto puede llegar a unos 70 grados centígrados si está cerrado y está sobre el sol. Entonces el morro llegó a 60 grados centígrados el carro, eso hizo que llegara al morro una temperatura de 41 grados, convulsionó y se murió. Llegó la señora y el niño ya no tenía pulso. ¿Sí? Se escucha feo y se escucha idiota, pero pasa. O bueno, al menos ha pasado. Entonces, chingada, si vas a tener un morro, pues bájalo y llévatelo, ¿no? No pasa nada, te lo puedes colgar en unas mochilitas que van enfrente y está mamalón. Por cierto, 3 de cada 4 casos pasan en hombres, así es que trucha con ellos, si los dejan solos con los morros, pues cuídenlo, no mames. Pero bueno, eso no va a pasar con ustedes. Pero se los tienen que explicar a sus pacientes, porque el detalle con este caso, el detalle con estas cosas es que las pacientes no lo saben. O sea, los pacientes piensan que dejar media hora no le va a pasar nada, ¿no? Porque dicen, estoy en una plaza y la plaza es segura, obvio no se lo van a robar, porque es su único pensamiento, ¿no? Pero no saben ellos esto. Así es que si un día, por ejemplo, ves un carro y ves un morrillo ahí, solo en el carro y lo ves con las ventanas abajo, puedes tranquilamente llegar y quebrar el vidrio y esperarte ahí, obviamente, pues no se lo roben, y esperar que llegue la mamá. Y ya cuando llegue y te la haga de pedo, le dices, ¿qué? Y ya, te voy a mandar, te va a decir. Y tú le dices, Simón, y le hablamos al DIF de una vez, ¿no? Porque obviamente dejar a un niño dentro de un carro es considerado ilegal. Bueno, no los meten a la cárcel, pero el DIF sí se lleva al bebé. Entonces les pueden quitar la custodia. Es un pedo, pero lo puedes hacer y deberías hacerlo, de hecho. ¿Por qué? Porque pues eres médico. Bueno, vas a hacer. Si pasas cardio, claro. Entonces, fiebre, ok.
interleucina 6 y diferentes citocinas que actúan en la fiebre. La fiebre obviamente es un mecanismo del cuerpo. ¿Para qué generamos fiebre? Para eliminar los agentes lesivos. Muchas bacterias o microorganismos son lábiles a la temperatura. Aumentar la temperatura, por lo tanto, pues es un mecanismo protector, pero pues también es un mecanismo que nos puede dañar. Entonces la fiebre generalmente siempre la tratamos, ¿no? O sea, no es normal ni es sano que un cerebro esté a más de 37.5 grados centígrados. Entonces la tratamos. ¿Cómo tratamos la fiebre? ¿Antipiréticos? Pues escucho. ¿Ok? ¿Antipiréticos? ¿Cuál? Acetaminofén, bueno, paracetamol. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Sódico. Ajá, el S sódico. El S sódico. Ok. ¿Y ya? Silicalcit, no, es silicalcit, no. Había otro. Ok, bueno. ¿Y sin medicamentos? Agentes físicos, bueno, medios físicos. ¿A qué te refieres con medios físicos? Por ondas, mojaditas. Ok. Chinga, nunca en la vida le han dado nada a sus familiares para fiebre. Medios físicos. Ok, medios físicos. O sea, meterlos a bañar y ese rollo también, ¿no? Compresas, meterlos a bañar con agua fría. Ok. Bien, pregunta número 1. ¿Meterlos a bañar funciona, sí o no? ¿Y por qué? Pregunta número 2. ¿Meterlos a bañar es recomendable, sí o no? ¿Y por qué? Bueno, a mí en alguna ocasión me ha pasado cuando hacía mucho ejercicio, llegué a tener en algún proceso infeccioso, tuve 41 de temperatura. Y donde yo entrenaba me metieron en una tina con hielo. Ajá. Y pues obviamente sí me bajó la temperatura. Pero pues me fue peor después. Entonces sí funciona. Yo diría que no, que sí. Sí, porque puede que te baje la fiebre, pero no porque no estás tratando el origen de la enfermedad. Entonces, pues no. Cuando tratamos la fiebre, nunca tratamos el origen de la enfermedad. Tratamos la fiebre, no más. Ya después le damos otra cosa para el origen de la enfermedad, pero, o sea, nunca la tratamos. Entonces, bueno, ¿por qué funciona? ¿Por qué funciona bañarnos? Para bajarnos la temperatura. La chinga, llevan toda la vida mandando a bañar a sus familiares, pero no saben por qué. O sea, ustedes también los bañaron de morritos. A huevo que sí. Nadie sabe. Pregunta más fácil. ¿Por qué cuando te bañas y te deja de caer agua, te da frío? Cuando empieza a temblar porque el mismo cuerpo empieza a tener los movimientos involuntarios para generar calor. ¿Puede ser por la vasoconstricción y la vasodilatación? No tiene que ver con vasodilatación. ¿Cómo preguntas? ¿Que por qué te da frío cuando te bañas? Porque es una forma de que el cuerpo... a cierta temperatura. Por los termorreceptores. Los termorreceptores sirven para agarrar algo afuera. Pero sí. No adentro. Entonces, sí, llevan toda la vida dándoles frío cuando se están mojados, pero tampoco saben por qué. Es una forma de que el cuerpo no pierda más
¿Una forma de que el cuerpo qué? Es una Pues, forma de protección bueno, sí. doctor, pues principalmente sería a partir de que uno se va a bañar con un agua que tiene una temperatura pues tibia, fría, ¿no? Va a ser inferior a la del cuerpo. Y pues Ajá. yo pensaba, bueno, yo creo que es una estimulación pues exterior, así le decía, de los termorreceptores, y pues a través de ellos se regulariza la temperatura pues corporal. No me convences. Sí, le falta un tip. Porque, o sea, te bañas con agua caliente, tibia, temperatura ambiente o fría, te da frío una vez que te dejaste de bañar, siempre. Digo, a menos que afuera esté haciendo un chingo de calor, ¿no? Si vives en Veracruz, pues nunca te da frío en Veracruz, ¿no? Pero, bueno, espero que ninguno sea veracruzano. Pero, pues sí, ¿no? ¿No? Chinga. Ok, ¿no llevaron bioquímica o qué? ¿No les enseñaron termodinámica? A ver, dígame las 3 leyes de la termodinámica. La ley de la termodinámica. Que a mayor fuerza. Chinga. No, termodinámica, no de Newton, ¿eh? Ay, perdón, no, pero algo de. Chinga, ¿ven cómo si era importante ponerle atención a Gudiño o Gabriel o quien sea que les haya dado bioquímica? Ok, bien. Hacía un calor, o sea, como a un trabajo, pues, o sea. Ajá, generaban como una energía. Okay. También de que el calor pasa de un cuerpo a otro según la proximidad. Eso es una. Bueno, ya los voy a decir porque estaban bien perdidos. Cuando tú te bañas y tu cuerpo está mojado, el agua, no tu cuerpo, el agua toma energía calórica de tu cuerpo para evaporarse, porque la función de ser del agua, siguiendo el ciclo de la vida, es evaporarse. Por eso te da frío. ¿Funciona bañarnos cuando tiene una paciente temperatura? Totalmente, claro que sí. ¿Por qué? Porque el agua que cae al cuerpo roba energía calórica de nuestro cuerpo para evaporarse y eso hace que disminuya la temperatura. ¿Funciona? Claro que funciona. ¿Se recomienda? No, no se recomienda. ¿Por qué? Porque la temperatura la regulamos en el cuerpo en hipocampo. Cuando tú te metes a bañar, el cuerpo que dijo, chinga, vamos a hacer fiebre, ¿sí? No sabe que tú te vas a meter a bañar. Entonces, ¿te va a bajar la temperatura? Sí, claro que se te va a bajar la temperatura, pero puedes tener un rebote. Y el rebote puede ser peor que la temperatura inicial. ¿Sí? Por lo tanto, no se recomienda bañarlo, aunque en muchos lugares aún lo sigan haciendo, aunque muchos médicos lo sigan recomendando, desde hace al menos unos 4 o 5 años, ya no es recomendable para nada, porque ya sabemos por qué no hacerlo. Por ejemplo, ningún pediatra actualizado que se respete recomienda bañar a los niños, ¿no? Entonces no lo haces, ¿no? Les da su antipirético, etcétera, etcétera, y ya, nada más. O sea, obviamente damos un antipirético que funciona a nivel del sistema nervioso central, como paracetamol, por ejemplo. Todo el mundo critica el paracetamol porque vale 50 centavos la pastilla, pero es tal vez el mejor medicamento que se ha inventado en la vida. Sí, es un medicamento que trabaja a nivel del sistema nervioso central, ayuda a disminuir los pirógenos endógenos, reduce la fiebre, es muy eficiente y es barato, lo tiene todo. ¿Sí? Entonces, pues por eso. Luego tenemos proteínas de fase aguda. Estas proteínas de fase aguda son liberadas en el hígado y son liberadas tras la llegada al hígado de la interleucina 6. Estas proteínas son la proteína C reactiva, fibrinógeno, proteína amiloide sérica. Este tipo de proteínas se producen no nada más en la inflamación, también en la infección, traumatismo, neoplasias, infartos, etcétera. Pero estas proteínas son muy importantes porque en la actualidad le llamamos reactantes de fase aguda. Estos reactantes de fase aguda son muy importantes porque los podemos solicitar para ver qué tan bien va el paciente. Por poner un ejemplo, a ti te llega un paciente con un shock séptico o una peritonitis, etcétera. Tú para tratarlo más adecuado necesitas un antibiograma, ¿no? O sea, un cultivo con antibiograma, pero el cultivo con antibiograma no lo tienes en horas y tu paciente no va a vivir 3 días sin tratamiento. Entonces, ¿qué haces? Inicias un antibiótico empírico. Haces el cultivo, inicias antibiótico y esperemos que le atinemos.
ok, puedes utilizar estos reactantes de fase aguda para saber si tu tratamiento funcionó. O sea, le tomas los reactantes de fase aguda ahorita y se los tomas mañana o pasado mañana, sí, o generalmente los tomamos cada 24 horas. Si esos se mantienen o van disminuyendo, cool, tu antibiótico está funcionando. Si no disminuyeron o por el contrario aumentaron, ¿sabes qué? Tu tratamiento no está funcionando y si todavía no tienes el cultivo, entonces puedes cambiar el antibiótico por un antibiótico de un mayor espectro, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso suelen ser muy utilizados. También, si ya tienes tu paciente con el tratamiento adecuado, también ayuda para ir viendo los cambios, ¿no? Qué tanto han disminuyendo y así te ayuda a saber la evolución de tus pacientes. Luego, leucocitos son de los... algo que siempre pedimos una biometría hemática cuando tenemos un paciente con una enfermedad o que sospechamos de una enfermedad infecciosa importante. Los leucocitos suelen elevarse en infecciones bacterianas, si pueden elevarse hasta 15 o 20,000 más o menos, por si no lo sabes, la media es menos de 10,000 o entre 5 y 10,000, pero en ocasiones algunas bacterias pueden hacer algo que se llama reacciones leucemoides, así se llaman, porque simulan leucemia, porque estos pueden llegar a aumentar tanto hasta estar casi en 100,000. Si tú una vez ves una biometría hemática con un paciente con 90,000 leucocitos o 100,000, lo primero que haces, si tu paciente no se ve mal, es ir al laboratorio y no la cagaron porque igual y se les fueron 2 ceros. En el laboratorio hacen el conteo y dicen, no, el chile está bien. Y tú, ok. Te regresas y ese niño tiene leucemia hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pides la consulta al hemato, etcétera, etcétera. Pero hay algunas infecciones, sobre todo bacterianas, que pueden generar este tipo de reacciones y que es importante que tú lo sepas para que después no andes desahuciando pacientes y resulta que eran infecciones bacterianas, ¿no? En general, ¿sí? Y digo en general para que después lo digan, no mames, cabrón, y me dijo y resultó que no. En general, ¿sí? Ya cuando estudies infecto, ya te tocará verlo a mayor detalle, pero en general, si tú ves en una biometría hemática neutrófilos aumentados, es muy probable que tu paciente tenga una infección bacteriana. Si ves linfocitosis, es muy probable que la infección sea viral, y si ves eosinofilia, es muy probable que el paciente tenga una infección parasitaria, en general. ¿Ok? Bien. Luego, otras alteraciones sistémicas es aumento de presión arterial, aumento de frecuencia cardíaca, reducción de la sudoración, escalofríos, anorexia, somnolencia, malestar general. O sea, básicamente los signos de cualquier enfermedad infecciosa, Todo paciente que me duele la garganta y tengo mucho sueño, me siento bien cansado, me duele todo el cuerpo, ¿no? O me duelen los músculos, que tienen mialgias, o luego llegan y me duelen las carnes. Cuando yo llegué a mi servicio social los primeros días, me llegó un don, me dice, me duelen las carnes, y yo, ¿las qué? Las carnes, sí me duele bien feo. Y yo dije, carnes, músculo, tiene que ser el músculo, mialgia, ¿no? Le tienes que andar inventando pinches síntomas de los pacientes. Más ustedes, que tal vez a algunos de ustedes les falte barrio, pues igual les va a costar más trabajo. Postdata, si no tienen, agarren barrio, les va a hacer falta en México, ¿no? Si se van a un lugar, hasta si puedes del Oriente hacer servicio social, si en Chile sí hace falta, ¿ok? Bueno, entonces, todo lo que hacemos en infecto, ¿sí? En la parte de infecto de la medicina, es tratar a un paciente para evitar esto, ¿sí? Esto llamado septicemia. Siempre y todo lo que hacemos va encaminado a evitar la septicemia. Una septicemia es una consecuencia de una infección grave, casi siempre bacteriana. Es una consecuencia de la producción de citocinas. Casi siempre es factor de necrosis tumoral uno de los que está involucrado, pero no es exclusivo. Esto puede generar en el paciente acidosis, si no se trata un shock séptico, y si no se trata el shock séptico, un paciente con coagulación intravascular diseminada o CID, eso significa la muerte del paciente, no hay más, ¿sí? 1 de cada 1,000 pacientes con coagulación intravascular diseminada sobreviven. La gran mayoría de estos pacientes se van a morir porque el tratamiento es ya demasiado complicado, ¿no? Todavía un paciente chocado, ok, lo puedes sacar, sí, siempre y cuando sepas cuál es la causa del shock, o sea, sabes que nos ampara, ¿no? Si ya te llega el paciente a ti, ya chocado con un shock séptico, bueno, va a estar bien difícil que lo saques, porque primero tienes que adivinar qué le vas a dar, ¿sí? Obviamente, dependiendo de dónde encuentres tú el foco primario de inflamación, es el tratamiento que le das, pero se complica, ¿no? Luego, brincamos a la reparación tisular. La reparación tisular es la última parte de la inflamación. Tristemente es la más difícil, ¿sí?
Sí, sí, es la más complicada. Todo lo anterior que hemos visto está fácil a comparación de este rollo de la reparación, pero vamos a intentar agarrarle el rollo. Todo en inflamación termina en reparación, a menos de que haya sido una inflamación muy leve y muy súbita, que haya pasado rápido. Si no, todo va a terminar en reparación, ¿sí? Ojo, la reparación va a depender de la persona, del órgano, del tipo de inflamación, de quién causó el daño, etcétera, 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 y un montón de etcétera, ¿sí? Desgraciadamente somos humanos. Si fuéramos Namekusei, podríamos repararnos un brazo completo como Piccolo Daimaku, pero ninguno de nosotros lo es, que yo sepa, porque de menos no había ninguno verde. Entonces vamos a ver cómo funciona. La reparación siempre va a ser activada por la inflamación y la misión es recuperar arquitectura y lo que podamos de función. Ojo, esta reparación se da durante el proceso de inflamación. Eso significa que tú tienes un proceso inflamatorio activo y tu cuerpo ya está intentando reparar. Así funciona este rollo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no puede esperar a que te cures por completo para después reparar. No funciona así. A 24 horas posterior a la lesión, tu cuerpo ya intenta, como sea, intentar reparar, y mientras tu cuerpo lucha por su vida contra los microorganismos y todo lo que sea que se vaya a enfrentar, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad? Formar una cicatriz. ¿De qué va a depender si reparamos o no, o solo recuperamos la función? Bueno, del órgano o del tipo de lesión. Si la lesión es superficial, ¿se acuerdan? Sí puse con ustedes el ejemplo de los rasguños. ¿O no? ¿Qué ejemplo puse al respecto? En la espalda. Sí, sí, sí. Sí, los rasguños en la espalda. Ok. Bueno, mismo ejemplo. Si el rasguñón es superficial, que nomás llegó al epidermis, regeneramos por completo el epitelio y queda completa y absolutamente normal, como si nada haya pasado ahí. Si la lesión hubiera sido más profunda, o sea, ya llegar a dermis, ya no podemos repararnos completamente y se va a formar una cicatriz y eso ya va a dejar una cicatriz de por vida. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, una de las cosas que necesitamos en la reparación es células, muchas células, de todo tipo de células, células de vasos sanguíneos, alguien dijo hace rato, leucocitos, fibroblastos, muchas células, pues necesitamos proliferar, ¿sí? ¿Quién va a encargar de proliferar? Lo que quede del tejido dañado, ¿sí? Las células endoteliales y los fibroblastos. Esas son las tres cosas que necesitamos. Nuevo tejido, células endoteliales y fibroblastos. ¿Qué necesitamos? Brincarnos el ciclo celular o iniciarlo como tal, pero tenemos algo que se llama capacidad intrínseca. Esta capacidad intrínseca es la capacidad que tiene cada órgano de proliferación. Por lo tanto, tenemos tres tipos de tejidos: tejidos lábiles, estables y permanentes. Tejidos lábiles son tejidos con una alta capacidad replicativa y de recambio. Son tejidos que, quieras o no, se están regenerando constantemente, como las células sanguíneas, como son los epitelios de superficie, los epitelios internos, como el tubo digestivo, por ejemplo, ¿no? O sea, hacemos unos 200 millones de células diarias al día, nuevas, ¿no? Y eso es consecuencia de estos tejidos lábiles. Luego tenemos tejidos estables, y la definición que dieron hace rato me gustó, porque dijo que los tejidos estables podían tener la capacidad de los tejidos lábiles, o sea, de repararse, pero no en condiciones normales, sino patológicas, y es totalmente cierto. Los tejidos estables son tejidos que se mantienen sin mucha proliferación, a menos que llegue una lesión. Por ejemplo, un paciente que le quitaste un cacho de hígado, un riñón podría repararse más o menos, tener cierto potencial de reparación, etc. Y luego tenemos tejidos permanentes. Los tejidos permanentes son tejidos que con los que naces te mueres y haz de como quieras, ¿sí? O sea, tú naces y tienes tal cantidad de neuronas, no vas a tener más neuronas en tu vida. Eso seguro, vas a tener menos, claro que sí. Cada que te desvelaste, cada que amaneciste crudo, cada que te fuiste a la escuela o iniciaste clases sin desayunar, cada que te fumaste un churro de mota, son neuronas que se murieron, ¿vale? Y ya no las vas a recuperar, ¿va? O por ejemplo, los miocardiocitos también. Un paciente con un infarto, por eso tienen secuelas, porque el hígado no tiene la capacidad de repararse, ¿sí? Y a veces los pacientes quedan con insuficiencia cardíaca, posinfarto, etc.
¿vale? ¿Qué necesitamos? Primero, si necesitamos reparar y necesitamos proliferar, a fuerza necesitamos células madre. Las células madre son vitales en el cuerpo. Las células madre tienen dos características. Autorrenovación y replicación asimétrica. ¿Ok? Bien. Autorrenovación significa capacidad de hacer una célula idéntica, exactamente idéntica, con exactamente las mismas características. Eso es autorrenovación. Y proliferación o replicación asimétrica es la capacidad que tiene una célula madre de formar otra célula, pero más madura o más especializada. Por lo tanto, todo el mundo sabe que cuando una célula entra en mitosis, se divide en dos, ¿sí o no? Ese es un proceso de mitosis. Ok, de las dos nuevas células que vamos a hacer, una va a ser célula madre autorrenovable y la otra va a ser una célula madre especializada. Y así es como funciona este rollo de las células madre y la replicación. Y entonces tenemos en general tres tipos de células madres embrionarias, células madres adultas, y con eso nos vamos a quedar de momento. Las embrionarias tienen capacidad de renovación, ¿sí? Y una estirpe amplia. Las células madre adultas son menos indiferenciadas y tienen una estirpe limitada. Esto es importante. ¿A qué me refiero yo con estirpe? Chinga, nadie sabe. Los tipos de células. Como por ejemplo. Pues, lo que es su familia. Sí. Ajá, por ejemplo, no sé, granulocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Es una estirpe. ¿Y las células epiteliales? Otra estirpe. Es como el tipo de célula, la especialización de la célula. Okay, o sea, pero sí tienes razón, pero esto es más troncal, mucho más troncal, no tan específico. Ok, esto es importante que ustedes ubiquen las estirpes porque es importante, lo usamos muchísimo en medicina en general, no sé por qué todavía no lo saben o tal vez no lo recuerdan. Tenemos en general tres tipos de estirpes, nada más: epitelial, mesenquimatosa y linfoide. El linfoide, todas las células sanguíneas entran ahí. Algunos podrían tomar la eritroide como otro tipo de estirpe celular, pero nada más. Porque esto es bien importante, porque de hecho así clasificamos las neoplasias en la actualidad. Una neoplasia maligna de estirpe epitelial más maligno, es un carcinoma. Si hace glándulas además, o más glándulas, es un adenocarcinoma. ¿De qué se murió? No sé, ¿quién se murió de cáncer recientemente? ¿De quién se murió José José? ¿De cáncer de garganta o de páncreas? No, ok. Eso de cáncer de garganta es válido para Pepe Origel y todos los que se dedican a la farándula. Nosotros que somos médicos, ¿de qué se murió? Se murió de un adenocarcinoma ductal de páncreas. ¿Qué es el adenocarcinoma ductal de páncreas? Una neoplasia maligna formadora de glándulas derivada del páncreas. ¿Ves? Así funciona eso. Si, por ejemplo, a las que son de estirpe mesenquimatosas, les llamamos más maligno, les llamamos sarcomas. Sarcomas en general. Ahora, depende de lo que forme ese sarcoma o de dónde deriva ese tipo de sarcoma. Si fuera un sarcoma derivado de hueso, ¿cómo le llamaríamos? Osteosarcoma. Osteosarcoma. Si fuera de cartílago, condrosarcoma. Si fuera de vasos sanguíneos, angiosarcoma. ¿Ves? Y en los linfoides, pues solo tenemos dos, tenemos linfomas o leucemias, dependiendo de si es nodular, si es circular, etcétera, etcétera. Por eso es bien importante aprenderte o saber los tipos de estirpes celulares que existen, ¿no? Ahora,
habiendo dicho eso, me regreso atrás. Habiendo dicho eso, bueno, tenemos células madre, dijimos, embrionarias, que tienen una estirpe amplia. Ok, eso de estirpe amplia es importante porque significa que que puede ser una neoplasia que haga cualquier línea celular. Y, por ejemplo, tenemos los teratomas. Los teratomas pueden hacer cualquier línea celular, ¿sí o no? O sea, puedes tener un teratoma con piel, que es epitelio, con tejido conectivo, que es mesénquima, y con linfocitos, que es linfoide. Puede tener todas las estirpes dentro del mismo teratoma. Y las células madre adultas, menos indiferenciadas, ¿vale? Tienen una estirpe limitada. Eso significa que la gran mayoría de las neoplasias son obviamente de células madre adultas y tienen una estirpe limitada. Eso significa que si es un carcinoma, es un carcinoma. Si es un sarcoma, es un sarcoma. Si es un linfoma, es un linfoma. No hay mezclas, o no debería, salvo rarísimos casos excepcionales, pero en general una neoplasia epitelial no puede hacer hueso, ¿sí? Porque osteosarcoma, carcinoma no existe, ¿sí? Y así. Y por último tenemos células madre potencialmente inducidas. Con inducida significa que nosotros en un laboratorio podamos inducir ciertos genes para que se formen ciertas células. Este tipo de investigación generaría tal vez que en un futuro podamos tener órganos propios de cada uno de nosotros incubándose para ser autotransplantados, ¿sí? Obviamente esto entra dentro de la medicina proteómica y genómica, que es demasiado complicado, pero que ustedes lo podrían estudiar y es muy probablemente el futuro de la medicina, ¿no? Luego, necesitamos factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son en general proteínas que se necesitan para que las células proliferen, o sea, hacer células nuevas, migren, o sea, al sitio de lesión y se diferencien, o sea, maduren y se especialicen en algo en específico. ¿Qué necesitamos para ello? Primero, que entren estas células en el ciclo celular, o al menos que brinquen la fase G0. Muchos factores de crecimiento tienen este mecanismo de acción, hacer que o desbloquear la fase G0 del ciclo celular para que la célula pueda proliferar. Entonces, esta eliminación de bloqueos es por parte de los mismos. Otra cosa es evitar la apoptosis. Y todos los factores de crecimiento funcionan con genes. Estos genes son genes que nos dicen crece, ya no crezcas, crece, ya no crezcas, y básicamente así en un círculo vicioso. Tenemos muchos factores de crecimiento. No hay necesidad de aprendérnoslos todos de memoria porque son muchísimos. Pero bueno, al menos esta tabla sí ha de ser importante, creo yo, que te la aprendas, porque de hecho vienen nada más los más comunes. Muchos de estos también son asociados a diferentes neoplasias, etcétera. Entonces, bueno, solo es importante que en la mayoría de los libros los vas a encontrar abreviados y en la mayoría de los artículos también, porque la mayoría de los artículos creen que tú como médico ya lo sabes. Entonces, siempre son de sus siglas en inglés, ¿no? Factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento transformante alfa, factor de crecimiento de hepatocitos, factor de crecimiento del endotelio vascular, etcétera, ¿no? Cada uno de estos factores de crecimiento derivan de ciertas células, generalmente macrófagos, fibroblastos, células del estroma propio del órgano o plaquetas. Y pues dependiendo del nombre es en donde va a realizar una función. Por ejemplo, si yo digo factor de crecimiento epidérmico, tiene que ver algo con los queratinocitos. Huevo, que es epidérmico, ¿vale? Si yo digo factor de crecimiento derivado de hepatocitos, bueno, tiene que haber fuerzas, algo dentro de los hepatocitos. Derivado de plaquetas, bueno, a lo mejor no debe ser tan específico de plaquetas, pero sí de todas las células linfoides en general. ¿Ves? Más o menos por ahí va el rollo. Ahora, estos mecanismos de señalización tienen 3 tipos de transmisión de señales. Esto sí creo que sí te vas a acordar. Autócrina, parócrina y endócrina, que es dependiendo de dónde esté el estímulo y hacia dónde va. No creo que tengas problema en aprender eso. O en recordar eso más bien. Todos los factores de crecimiento necesitan receptores específicos por medio de señales bioquímicas. Estos receptores específicos son bien importantes porque seguramente recordarás de tus clases de fisio y de endocrino, sin receptor no hay neurotransmisor. ¿Ok? O sí o no que muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos son bloqueadores de receptores.
¿Sí o no que muchas de las drogas que ustedes utilizan son bloqueadores de receptores? Perdón, que utilizan los jóvenes, otros jóvenes que no son ustedes. ¿No? Ok, muchos funcionan en este sentido, ¿no? Entonces, nada más que, obviamente, estos no son receptores neuronales, ¿sí? Por lo tanto, no nos drogamos con este tipo de receptores, son receptores de factores de crecimiento. Estos receptores de factores de crecimiento, yo sí diría que te aprendieras de menos estos tres, que son los más comunes por mucho, y uno de ellos es receptores de tirosincina. Estos receptores de tirosincina tienen ligandos contra estos receptores. Si te fijas que, de hecho, son la mayoría de los que vimos en la tabla anterior. ¿Sí? Ok, entonces se vuelve importante. Hay receptores con 7 dominios membranosos asociados a proteínas G, ¿sí? Que también se vuelve bien importante y donde entra algo del GDP y el AMP cíclico. Y hay factores sin actividad enzimántica intrínseca. Estas son las 3 clases de receptores que existen. De ahí en fuera hay muchos ligandos de receptores, pero son muchísimos para aprendérnoslos todos, al menos los más comunes, y hay que aprendérselos porque algunos tratamientos y algunas neoplasias derivan a expensas de estos receptores, ¿no? Ahora, habiendo dejado de lado los factores de crecimiento, necesitamos la matriz extracelular. La matriz extracelular es vital para la reparación. Y ya ustedes saben bien que en la matriz extracelular hay agua, hay minerales, hay proteoglucanos, glucosaminoglucanos, etcétera. El agua, obviamente, funciona para dar turgencia en los tejidos, ¿no? Y pues, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues por eso que un niño desnutrido, cuando tú le haces el signo del lienzo húmedo, que seguramente sí saben cuál es, pues sale positivo. ¿Sí saben cuál es el signo del lienzo húmedo? ¿O paño húmedo? Sí. Bueno, sí saben, ¿sí? Ok, pellizcas al morro, sí, así como me pellizco yo, como se pueden pellizcar ahorita ustedes, se sueltan y automáticamente la piel regresa a su tamaño, a su lugar normal. Cuando alguien está deshidratado, tú haces esto y se queda ahí detenido unos segundos o tal vez más tiempo. Eso significa que está deshidratado, por eso a los niños, sobre todo porque es más común, ¿no? Llegas, pues la haces así y dices, nomás estás deshidratado, aparte de los muchos otros signos que hay, ¿no? Los minerales que nos van a dar rigidez del hueso, etcétera, etcétera. Y tenemos en general 2 matrices muy importantes. Una matriz intersticial, que como su nombre lo dice, si se llama intersticio, significa que está afuera y alrededor de todas las células del cuerpo, y una membrana basal. La membrana basal es esta membrana donde descansan absolutamente todos los epitelios, ¿vale? Y es bien importante, y en esta imagen se ve muy bien. Esta parte de arriba es el epitelio. Si recuerdas, los epitelios son totalmente avasculares. Ahora, aparte de ser avasculares, tienen uniones intraepiteliales. Eso significa que no hay nada. O sea, las células están literalmente pegadas. Por lo tanto, no hay intersticio en el epitelio. O sea, no hay algo afuera de la célula. Las células están totalmente pegadas, ¿no? Todos los epitelios, entonces, descansan sobre una membrana basal. Esta es la membrana basal. ¿Vale? Ahorita vamos a ver de qué está hecha la membrana basal. La membrana basal, entonces, tiene colágeno tipo 4, laminina y proteoglucanos. ¿Vale? Lo más común es colágeno tipo 4, eso se aprende, todo es importante, ¿vale? Y eso es la membrana basal. Obviamente, después tenemos la matriz intersticial, que quedamos que es todo lo que hay alrededor de las células. Ahora, cuando tú ves un corte histológico, tú todo lo ves rosa. Dices, tejido conectivo, porque se ve rosa, y algunos fibroblastos. Pero en realidad, lo que tenemos en eso rosa es un montón de fibras de colágeno, de elastina, de proteoglucanos, de hialuronatos, de glucosaminoglucanos, todo intermezclado, ¿sí? Todo mezclado. Es una maraña de cosas intermezcladas de una manera perfecta, aunque no nos demos cuenta de que ahí existen, ni con el microscopio. La única forma de verlo así es con un microscopio electrónico, que pues no tenemos, ¿no? Pero lo único que quiero que sepas es que en eso rosa que tú sabes que ya existe, hay un desmadre y hay todo esto. Un montón de integrinas, sí, triple hélice, etcétera, etcétera. Esto es demasiado complicado para verlo con medicina general, tal vez en estudios o tal vez en una maestría, te puedas enterar si investigas, no sé, enfermedades del colágeno, cosas de esas, ¿no? Y pues la membrana basal que ya hemos dicho que tenía. Obviamente aquí hay un vaso sanguíneo, en el vaso sanguíneo, que también es muy importante, pues también tenemos una membrana basal porque pues tiene un endotelio, el endotelio es epitelio, y quedamos que
todos los epitelios tienen una membrana basal. ¿Sí? Estas son las diferentes funciones que tiene la matriz extracelular, aparte de tener un rol primordial en la reparación. No, es el soporte a todos los tejidos, proporciona colágeno y elastina, es el sustrato para el crecimiento celular. Básicamente tú puedes tener todos los factores de crecimiento del mundo, pero si no tienes matriz extracelular no crece, es imposible, ¿sí? Regula la proliferación celular y se une a proteoglucanos, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos más o menos entendido, ¿no? Quedamos que reparación única y exclusivamente en tejidos con alta capacidad replicativa, o sea, lábiles o estables, todos los demás tejidos no se puede reparar. Es así de fácil, ¿no? O sea, no se puede regenerar, ¿no? Es así de fácil. Ahora, bueno, vamos a hacer una cicatriz, ¿no? Ya estamos reparando, ¿sí? No se pudo reparar, vamos a hacer una cicatriz. La cicatriz tiene 3 procesos. El primero de ellos es la angiogenia. Esta angiogenia inicia en las 24 horas posterior a la lesión. Hay un segundo proceso que es migración y proliferación de fibroblastos, y el tercer proceso que es maduración de la cicatriz y posteriormente reorganización. Y esta funciona más o menos así. Tenemos en la parte de arriba un tejido normal que sufrió cualquier lesión que a ti se te ocurra, ¿sí? Y se inicia un proceso inflamatorio. El inicio de este proceso inflamatorio es con un montón de células, neutrófilos, vasos sanguíneos y además fibroblastos. Estos alargados son los fibroblastos, ¿sí? Y se van a quedar ahí hasta formar una cicatriz. En esta imagen se ve bien bonito este proceso, ¿sí? En esta imagen, las dos imágenes están teñidas con tricrómico de Mason. El tricrómico de Mason es una tinción muy importante para la evaluación de colágeno maduro, o sea, fibrosis. Entonces, lo que tú veas azul, eso es fibrosis, ¿ok? Vemos la imagen de la izquierda, vemos como casi no hay azul, más que esta bandita de azul chiquita y esta de aquí. Todo lo demás es tejido conectivo hacia secas y un montón de vasos sanguíneos. Todo lo que tú ves rojo son vasos sanguíneos, obviamente de diferentes calibres, pero vasos sanguíneos a fin de cuentas. En esta imagen de la derecha podemos ver cómo está muy azul. Eso significa que ya tiene mucha fibrosis, o sea, ya hizo cicatriz. Este es un proceso en una inflamación, yo diría que más o menos unas 36 horas posterior al evento, y esta es una imagen en donde el paciente ya hizo una cicatriz, yo diría unos 6 días posterior al evento, ¿sí? Porque todavía quedan algunos vasos sanguíneos. Todos estos vasos sanguíneos que quedan aquí van a ir desapareciendo, así como todos los demás desaparecieron, para dejar nada más pura fibrosis, así van a ir desapareciendo. Entonces, como quedamos en esta parte de aquí que necesitamos vasos sanguíneos a fuerza, pues vamos a hacer vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos los hacemos así. Tenemos un vaso normal en donde le sale una gema vascular, literalmente como si tuvieras un arbolito y le saliera una rama nueva, ¿sí? Esta gema vascular está llena de células endoteliales y por debajito de ellas están los pericitos. Los pericitos son células que les ayudan a crecer y les ayudan a madurar, y también a formar el resto de las capas del vaso sanguíneo. Una vez formadas las capas del vaso sanguíneo, el pericito puede, digamos, morir y se considera un vaso maduro, y aquí ya puede pasar flujo sanguíneo. Antes de ser un vaso maduro no hay manera en la que pase riego sanguíneo de forma normal al menos. Entonces necesitamos fibroblastos. Los fibroblastos son las células más importantes a la hora de reparar. ¿Por qué? Porque son las células que se van a encargar como tal de hacer la cicatriz. Entonces, pues, ¿de dónde vas a hacer una cicatriz si no tuvieras fibroblastos, por ejemplo, ¿no? Posteriormente, ya hicimos una cicatriz y posterior a la cicatriz remodelamos. ¿Qué es remodelación? Bueno, hacer una cicatriz, digamos, ligeramente más bonita, por así decirlo. Sí, este proceso de remodelación es un proceso que requiere metaloproteinasas de matriz, y estas metaloproteinasas lo que hacen es descomponer el colágeno que ya hay, ¿sí? El colágeno amorfo, la fibronectina, y reorganizarlo para que quede mejor, aunque igual de resistente. Y es lo que pasa en general cuando tú tienes una caída o cualquier lesión que sea más o menos profunda, ¿sí? Te suturan y te queda una cicatriz, ¿no? O por ejemplo, los rasguñones a los que nos referíamos, te queda una cicatriz de ese rasguñón.
Con el paso del tiempo, y aquí ya me refiero a meses o años, esa cicatriz va disminuyendo de tamaño hasta que quizás desaparece. Nunca desaparece por completo, pero a veces llega al grado que dices, no más, ni se ve, ¿sí? Si alguna vez llega tu hermano, tu mamá y te dice, ¿te acuerdas cuando te viste la ceja? A ver, chinga, ya no se te ve. ¿Y tú qué? Una cicatriz bien fea que tenías en la ceja, te decían Chucky cuando eras niño, y se te fue borrando con el paso del tiempo. Ese fue por medio del proceso de remodelación, sí, solo que pues este proceso, como les explico, tarda muchísimo tiempo, ¿no? Esto sí es importante. Todos estos factores influyen en la inflamación y es en la reparación, y esto es importante para tus pacientes, ¿vale? Para que tú les digas que si tienen cualquiera de estos trastornos o así, la reparación va a ser más complicada, ¿sí? Si pacientes que viven en un estado de inflamación crónica, pacientes que están malnutridos, el término adecuado ya es malnutrición, porque no tiene gran cosa que ver con el índice de masa corporal, sino con la nutrición que llevan. O sea, tú puedes tener un niño con un índice de masa corporal de 18.5, que se considera desnutrición, y un niño con un índice de masa corporal de 28, ¿sí? Que esté en sobrepeso, y puede estar peor nutrido que el niño de 18.5 de índice de masa corporal. Entonces, aquí tiene que ver con la malnutrición, ¿no? El uso de glucocorticoides también es importante y tienes que decirle, ojo, la mayoría de los glucocorticoides que utilizamos son de forma crónica, por lo tanto no se los quitas a los pacientes. Que se cayó, no le vas a quitar sus esteroides para su lupus. Simple y sencillamente le vas a decir, señora, usted va a tardar en cicatrizar más tiempo de lo normal. ¿Por qué? Porque toma esto. ¿Y por qué? Porque tiene lupus. Si por ejemplo tú suturas, habíamos puesto el ejemplo, ¿no? Del no me acuerdo, creo, se llamaba Alberto Alejandro, no me acuerdo. ¿No? Que lo suturaron. Si tú suturas a un paciente, no lo limpias bien y le dejas una piedra, eso va a hacer que tenga un retroceso en la inflamación, ¿no? Y variables mecánicas, por supuesto, siempre que la lesión sea en algún área muy móvil del cuerpo, pues va a tener una cicatriz más lenta, ¿no? Si es en la rodilla, si es en el codo, si es en una articulación, pues es más complicado esto, ¿no? Sí, bueno, así funciona este rollo de la reparación. La reparación lleva semanas o días, dependiendo del tipo de lesión que sea. Cuando hacemos una cicatriz por primera intención significa que lo suturaron, ¿sí? Tú nada más lo único que haces es sellar esto para que la herida quede, digamos, afrontada y la reparación sea más rápida. Eso significa que en general en unos 7 días la piel está completamente reparada, le quitan los puntos, pero le dices, todavía la parte de abajo está cicatrizando, no se golpee porque se le puede volver a abrir, ¿no? Cuando cierras por segunda intención, eso significa que no suturaste al paciente, ¿sí? Este proceso inflamatorio, aparte de que la cicatriz va a quedar más fea, este proceso inflamatorio va a tardar muchísimo más tiempo, estamos hablando de tal vez unos 15 días, inclusive un poquito más, ¿no? Se va hacia el doble. Esa es la única razón en general por la que suturamos. Y luego tenemos la úlcera, ¿no? Ya habíamos visto, vamos a hacer un corte histológico de esto. Vemos primero que hay epitelio de ambas partes y luego una falta total de epitelio, y aquí intenta reparar, ¿no? Posteriormente, en esta imagen vemos cómo hay un montón de tejido de granulación, ¿sí? Muchos vasos sanguíneos, mucho infiltrado inflamatorio y nada más. Y en esta imagen de aquí, aunque aquí abajo todavía hay inflamación, esto significa que todavía están reparando, la epidermis está completamente sana. ¿Sale? Y ya, esta es la imagen que vimos, ¿sí? En donde se ejemplifica todo el proceso, teóricamente hablando. Ustedes ya ubican cada uno de los procesos en cada parte de la inflamación de sus pacientes y lo que está pasando en el cuerpo. El reconocer esto te ayuda a ti a saber qué tratamiento vas a dar, ¿sí? Dirigido, o inclusive pensar qué tratamiento podrías darle, ¿sí? ¿Por qué pensar? Porque, por ejemplo, ahorita tenemos una pandemia, ¿no? De una enfermedad muy complicada y muy interesante desde el punto de vista inflamatorio. Y, por ejemplo, un día alguien dijo, güey,
ves que la colchicina la damos para regular el proceso inflamatorio en los pacientes con un síndrome gotoso. Y dijeron, ok. Dijo, ¿qué tal que se la damos a los pacientes con COVID y disminuyemos la inflamación en la tormenta de citocinas y por lo tanto tenían un mejor pronóstico? Y alguien dijo, suena mamalón, saca los ratones. Empezaron a investigar eso, ¿no? Y aparentemente, a expensas de que el estudio vaya a fase 3, es muy probable que lo empecemos a utilizar, ¿no? O, por ejemplo, alguien dijo, güey, ¿te acuerdas que tenemos un medicamento que utilizamos en mieloma múltiple y que ayudamos por medio de una proteína a reducir la inflamación? Entonces dijo, sí, ¿y si se los damos a los que tienen COVID? Y dijo, pues puede funcionar, sí, porque actúa a nivel de esta proteína en específico. Dijeron, saca los ratones, se los pusieron y funcionó, ¿no? Y a expensas de que todavía no lo usamos en humanos, pero es muy probable que funcione. A eso se refiere, cuando tú conoces cómo funciona el cuerpo, el cielo es el límite y tú puedes pensar cualquier cosa. Ya que funcione o no funcione, ya es otra cosa, ¿no? Pero eso evitaría, por ejemplo, que pensaras idioteces como decir, güey, ¿y si utilizamos ivermectina para el COVID, por qué? No sé, pero podría funcionar, ¿no? O decir, oye, si utilizamos acitromicina para el COVID, ¿para qué? No sé, no tengo ningún fundamento para pensarlo, pero puede ser, ¿no? Y lo utilizan, y mientras tanto ya tantos pacientes que fueron tratados con acitromicina y no sirve de nada, ¿no? Obviamente tuvo que llegar alguien a decir, no, en Chile no sirve de nada, y entonces, no más, qué mal pedo, ¿no? Y todavía hay quienes lo siguen utilizando, ¿ves? Es por eso que es importante conocer. Y ya. ¿Dudas? ¿No? No, doctor, sí. Okay, muy bien. Bueno, pues, entonces, nos vemos la próxima semana.